Elementos de protección personal. Objetivo de la capacitación. El objetivo de esta capacitación es describir y analizar las características técnicas y normativas de los elementos de protección personal de dotación, entregados a cada uno de los trabajadores para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. ¿Para qué se utilizan los elementos de protección personal? Los elementos de protección personal brindan protección contra diferentes tipos de riesgos, obteniendo seguridad y salud en el trabajo. El uso adecuado de los elementos de protección personal proporciona una barrera entre el riesgo y el trabajador y disminuye la gravedad de las consecuencias o las lesiones de un posible accidente. ¿Qué es un elemento de protección personal? Se define en la función de parte del cuerpo a proteger, es decir, es un elemento que es utilizado para proteger diferentes partes del cuerpo del trabajador expuesto a diferentes condiciones o ambientes y peligros durante la realización de la labor. Este dispositivo tiene un diseño anatómico y funcional para colocarse, como se explica al inicio, en diferentes partes del cuerpo que pueden producir una acción protectora prevista frente al factor de riesgo específico al cual el trabajador se encuentra expuesto. No reducen la magnitud del factor de riesgo, solamente protegen al individuo y con claras limitantes. Obligaciones del empleador frente a los elementos de protección personal. En todos los establecimientos de trabajo en donde existen trabajadores expuestos a diferentes riesgos físicos, mecánicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán equipos de protección personal adecuados según la naturaleza del riesgo, que reúne las condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. ¿Cuál es otra de las obligaciones de esos empleadores? La reposición o el recambio de esos elementos de protección personal si se observa algún defecto o deterioro ocasionado por el uso normal. Un evento que sufra la persona que tiene el elemento de protección personal y por ende pueda sufrir un impacto o un aplastamiento de ese elemento de protección personal. Que sufra cristalización por calor que lo deteriore o porque ha cumplido su ciclo de vida útil. Frente a los elementos de protección personal, los trabajadores también tienen obligaciones. De acuerdo a la resolución 2400 de 1979, el trabajador tendrá la obligación de mantener y utilizar los elementos para el control de los riesgos y equipos de protección personal. También deberá dar aviso a los superiores de la existencia de condiciones de riesgos y defectos. Otra de las obligaciones de los trabajadores frente a los elementos de protección personal es realizarle el debido mantenimiento y limpieza de esos elementos de protección personal. Los cuidados que se deben tener con cada uno de los elementos de protección personal son tapones auditivos, lavar con agua tibia y jabón suave antes de colocarse, orejeras de copa, limpiar la parte acolchada con agua tibia y jabón suave. Gafas de seguridad, limpiar con un paño húmedo antes de comenzar la jornada. Limpieza y mantenimiento del casco. Revisar periódicamente la suspensión del casco, examinarlo para verificar si tiene cintas desgastadas, remaches sueltos, costuras deshechas u otros defectos. Limpiarlo en caso de encontrarse en deficiencias o desgastes en el casco, se puede reemplazar. Y también se podrá reemplazar después de haber sufrido un impacto severo. Botas de seguridad. Si se trabaja con químicos y las botas están agujeradas o rotas, se deben solicitar unas nuevas. Si las botas se encuentran en mal estado, se deben reponer. En caso de encontrarse en buen estado, se debe hacer mantenimiento y limpieza todos los días. Respirador con filtros. El respirador debe utilizarse de forma adecuada. En caso de estar dañado, solicitar recambio y en caso de estar en buen estado, realizarle limpieza todos los días. Mascarillas de bioseguridad. Desechar en caso de ser desechables
en lugares destinados para hacerlo. Si son reutilizables, se debe lavar adecuadamente con agua y jabón, dejar secar y utilizar preferiblemente en espacios abiertos. Los elementos de protección personal facilitan o demuestran ventajas para los que lo utilizan. Por ejemplo, proporcionan una barrera entre un determinado riesgo y las personas, disminuyen la gravedad de las consecuencias del accidente sufrido por el trabajador, mejora el resguardo y la integridad física del trabajador. La mayoría de los EPP son de fácil selección y son fáciles de implementar. Además, que hay gran variedad de ofertas en el mercado. Los elementos de protección personal se clasifican de acuerdo a la zona del cuerpo que protegen. Si, por ejemplo, hay protección de cabeza, protección visual y facial, protección respiratoria, protección auditiva, protección de manos, protección de pies y protección contra caídas en alturas. Protección de la cabeza. El objetivo principal de la protección de la cabeza o del casco de seguridad es proteger la cabeza de quien lo usa de los peligros y golpes mecánicos. También puede proteger frente a los riesgos de naturaleza mecánica, térmica o eléctrica, en caso de que el casco sea dieléctrico. Protección visual y facial. La protección visual y facial está enfocada en proteger la vista y la cara. Como los ojos son irreemplazables y los daños producidos en la mayoría son casos irreversibles, es necesario que utilicemos una buena protección visual y facial. Deben ser protegidos las personas que van a utilizar algún tipo de soldadura, que van a trabajar en ambientes polvorientos o que van a manipular sustancias químicas. Entonces es necesario el uso adecuado de esos elementos de protección. También las personas que van a conducir. Protección respiratoria. Los equipos de protección respiratoria ayudan a proteger contra los contaminantes ambientales, contra los riesgos biológicos y ayudan a disminuir la concentración en caso de estar expuestos a químicos o de tener contacto con elementos que puedan entrar a zona de inhalación o que deban ser limitados sus exposiciones ocupacionales. Protección auditiva. Los protectores auditivos son equipos de protección individual, quiere decir que son para cada una de las personas y no deben ser compartidos. Ayudan a atenuar el sonido, reducen los efectos de ruido y evitan que haya un daño en el oído. Los protectores auditivos reducen el ruido obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo y que permiten que las personas puedan controlar los niveles de ruido a los cuales se exponen. Protección de manos. La protección de manos está enfocada al uso de guantes. La eficacia del guante va a depender del trabajo que se vaya a realizar y de la escogencia de ese elemento de protección personal. En cada oficio es posible definir el guante de acuerdo a la necesidad de protección, ergonomía y confort. Los guantes deben ofrecer protección contra un determinado riesgo sin crear por sí mismos otros riesgos, es decir, que no sean incómodos, que vayan a poner en riesgo la seguridad del trabajador, se vayan a romper, no sean eficientes y eficaces frente a la protección. Protección de pies. En el caso de la protección de pies, lo que se utiliza es un calzado de uso profesional, que de acuerdo al tipo de riesgo al que esté expuesto el trabajador, así deberán ser las características que van a cumplir esos elementos de protección, como calzado, botas, botas pantaneras, en fin. Y la protección contra caídas en alturas, que es para un riesgo específico, se llaman EPI, elementos de protección individual, protegen a la persona ante el riesgo de caídas en altura. Y su finalidad es sostener y frenar el cuerpo del usuario en determinados trabajos u operaciones
con riesgo de caída, evitando las consecuencias derivadas de las mismas y también lesiones corporales, postura del usuario, en fin, diferentes. Los elementos de protección personal no son un lujo ni una mala inversión, son una necesidad que brinda salud, bienestar y ganancia a todo miembro de la empresa. Ya que tienes los elementos de protección personal, por favor, póntelos, colócatelos, úsalos y realízales el mantenimiento adecuadamente. Muchas gracias.